El Señor hoy nos habla de la palabra de Dios. Tanto en la primera lectura, San Pablo se lo decía a Timoteo, en la carta que le escribe, como el mismo Señor en el Evangelio utiliza el Salmo para mostrarle al pueblo que Él es el Señor, que Él es Dios, ¿no? Y respecto a la palabra de Dios, hay una idea que se me venía a la cabeza, o que meditando en la palabra misma de Dios, ¿no?, la Sagrada Escritura, creo que nos ayuda a comprender la necesidad que tenemos nosotros de alimentarnos de esa palabra, ¿no? Porque dice que en el principio de la creación Dios creó en el cuarto día el sol, ¿no? Por tanto, el día primero, segundo, tercero no había sol, ni tampoco estaba la luna todavía, ¿no? Sin embargo, de esos días se dice que pasó una tarde, pasó una mañana, día primero, pasó una tarde, una mañana, día segundo, y lo mismo con el tercero, ¿no? O sea, hay un atardecer, hay una mañana, ¿no? Por tanto, ese atardecer y esa mañana no se rigen según la luz del sol, ¿no? Entonces, nos cabe una pregunta: ¿con qué luz se rige?, ¿no? Entonces nosotros, si vamos al prólogo en el Evangelio de San Juan, dice que la palabra de Dios era la luz de los hombres, ¿no? Y como dirá también el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, ¿no? Pues en ese momento de la creación estaba la palabra de Dios presente, ¿no?, porque era el verbo, ¿no? Por tanto, era ella, a partir de ella, que se regía ese primer día, el atardecer y la mañana, el primer día, el segundo día y el tercer día, ¿no? A través de ella se establece el tiempo también. Pero también, cuando vamos al final de la Biblia, cuando leemos en el Apocalipsis, vemos que la Nueva Jerusalén está iluminada. Y dice el Apocalipsis que no hay sol, que no necesitan luz de lámpara ni de sol, sino que es el Cordero el que los ilumina. Por tanto, esa luz que es el Señor, la palabra de Dios, es para nosotros lo que va a guiar nuestros pasos. Y en este tiempo de confusión, o en este tiempo en el que a veces parece que la tiniebla puede más que el bien, pues nosotros debemos estar constantemente alimentándonos de esa palabra. Es necesario para que, aunque no haya luz de sol, aunque no haya luz de lámpara, estemos iluminados, y porque es el Señor el que ilumina nuestros pasos, ¿no?, nuestra vida. Pues hoy que el Señor nos habla de la palabra de Dios, pues meditaremos y profundizaremos un poquito en lo que el Señor nos dice. Entonces veíamos que en el Evangelio el mismo Señor toma un salmo compuesto por David para mostrarles que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, ¿no?, que Él es más que David y que, por tanto, Él es el Señor, ¿no?, que Él es Dios. Ahora también, en la primera lectura, San Pablo le decía a San Timoteo que ellas, hablando de las Sagradas Escrituras, pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y así como hay manuales y hay libros que nos enseñan a nosotros cómo construir casas, o también otros libros que nos muestran cómo dibujar bien, ¿no?, técnicas de dibujo, o otros libros que también nos enseñan medicina, ¿sí?, que nos enseñan a conocer el cuerpo humano y saber cómo protegerlo y defenderlo de las enfermedades. La Biblia nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación, decía San Pablo. Y si en nuestro corazón, cuando vamos a leer la Biblia, está ese afán de hacer cosas, de querer saber para poder hacer cosas útiles, es decir, lo que sirve, hacer las cosas que sirven, ¿sí?, entonces nosotros terminamos despreciando la Biblia, la palabra de Dios, porque rápidamente pensamos, bueno, ¿de qué me sirve a mí pues leer la Biblia? ¿Y qué gano yo con aprenderme un par de historias que parece que son de la antigüedad? ¿Sí? Entonces terminamos rechazando, porque en nuestro corazón está ese deseo de hacer las cosas que sirven, ¿no? Pero la sabiduría que da la Biblia nos conduce a la salvación. Y la salvación quiere decir la salud de la persona humana, ¿no? Es decir, la salud de la persona en cuerpo y en alma.
Y si una persona es saludable, si la persona es saludable cuando ama, o sea, no solamente es saludable en su cuerpo, sino también en su alma, y un alma que está saludable, que tiene salud, es un alma que ama, ¿sí? Cuando la persona es saludable y tiene salud, es una persona que ama, entonces la Sagrada Escritura nos acerca y hace que nosotros podamos estar saludables, nos da la sabiduría de la salvación, ¿no? Entonces, al acercarnos nosotros a la Sagrada Escritura, la tenemos que leer buscando y queriendo saber amar más y también hacerlo de una mejor manera, ¿no? Le decía San Pablo a Timoteo, que escuchábamos hoy, decía que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Enseña, ayuda a orgullir, para que todo hombre esté preparado para hacer toda obra buena. Pues nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios con ese deseo, de poder realizar mejores obras y también para poder vivir la vida sin angustias y preocupaciones, para que no estemos esclavos o apegados a las cosas de este mundo, sino que tengamos el corazón en las cosas del cielo. Y por eso San Pablo también le dice a Timoteo que a la vez que nos conduce a la salvación, dice que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque al acercarnos así a la Sagrada Escritura, nos acercamos con fe. ¿Y qué quiere decir que nos acercamos a leer la palabra de Dios con fe? Como veíamos que la palabra de Dios es en realidad el Verbo, es decir, el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, toda la palabra de Dios nos habla de Él. Entonces, al leer la Sagrada Escritura, nos encontramos con una persona, con Jesucristo. Y yo voy a querer agradarle, porque le amo. Entonces, voy a acomodar mi vida a lo que Él me está diciendo. Porque lo que Él me dice es mi vida. Me está diciendo cosas que me alimentan. Me está enseñando a amar más. Como decía San Pablo, a hacer toda clase de obra buena. Y es el Espíritu Santo el que nos enamora de la palabra de Dios, el que hace que tengamos deseo de leerla, de escucharla, porque nos enamora de Jesucristo, del Señor. Alguno podría decir, ¿no? Bueno, estos libros de la Sagrada Escritura pues narran historias viejas, ¿no? O sea, de la antigüedad. Y entonces, ¿qué me puede decir a mí algo antiguo? Porque cuando leemos otros libros de la antigüedad, pues poco nos pueden decir, ¿no? Pero San Pablo nos decía hoy que dice que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Incluso hoy el Señor en el Evangelio también decía que el Salmo al que se refiere David y que dice David, dice que lo escribe o lo compone o lo dice David, dice inspirado o movido por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito por personas humanas, pero a la vez por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que los mueve. Y el Espíritu Santo es Dios, es eterno. Entonces, los hombres cuando estaban escribiendo, esos hombres que se llaman agiógrafos, cuando estaban escribiendo, sí, conocían lo que estaban escribiendo porque estaban usando su inteligencia. Pero a la vez usaban su voluntad, es decir, querían escribir lo que el Espíritu Santo les decía. Sin embargo, no conocían todo de lo que estaban escribiendo. Es decir, si alguien escribía algo de lo que sucedería en el futuro, pongamos el ejemplo que nos pone hoy el Señor, en David, que David estaba anunciando al Mesías, la venida del Mesías. Sí, David sabía que estaba hablando del Mesías, pero sin embargo él no sabía cómo se iba a dar. Él no sabía que ese Mesías iba a ser el Hijo de Dios y que a la vez iba a ser hombre y que a la vez iba a ser Dios. Eso David se le escapaba al conocimiento de David, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Y por eso él movía a David a escribir lo que escribió, y así como a todos los agiógrafos. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que pedir constantemente el Espíritu Santo, para que nos revele y nos enseñe, y que nos dé a conocer aquellas cosas que Él quería revelar y que quiere que aprendamos, porque eso es para nuestra salvación. Él lo hace con el don del entendimiento.
Él abre nuestro entendimiento, el don del entendimiento del Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para conocer las verdades reveladas en la palabra de Dios. Y aunque nosotros en el momento no las entendamos, debemos guardarlas. Y a su tiempo Él nos las dará a conocer, nos las explicará. Y en esto nos enseña la Virgen María a hacer las cosas, porque ella guardaba todo en su corazón, aunque no entendía, guardaba todo en su corazón. Pero a la vez, ella, que es Madre de la Eucaristía, también nos enseña a buscar la palabra de Dios, no como algo que me pueda ayudar a mí a vivir, sino a darme cuenta de que lo que estoy leyendo, que la palabra de Dios es mi vida. Es decir, acercarnos a la palabra de Dios sabiendo y con esa fe, teniendo presente de que es la vida, es mi vida, y que sin ella yo no podría vivir. Pues ella, que al recibir el anuncio del ángel, la palabra de Dios, es decir, el verbo se encarna en ella, también hace posible que esa palabra que nosotros escuchamos, o cuando leemos la Biblia, cuando leemos los evangelios, esa palabra que muchas veces leemos y no entendemos, hace posible ella que se haga vida en mi vida. Y aunque nosotros no comprendamos cómo, pues ella hace posible que yo pueda vivir día a día el evangelio. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima que abra nuestro corazón para poder recibir, para poder escuchar la palabra de Dios que se nos dice en cada momento y sobre todo cuando vamos a la oración, para poder escuchar al Señor y a la vez que nos conceda la gracia de que esa palabra que escuchamos y que a la vez por ella, por su intercesión también guardamos, se haga vida en nosotros, que se produzca esa encarnación de la palabra de Dios en nosotros para que podamos recibir del Señor la salvación y a la vez poder llevar a otros a ese conocimiento de la verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.